chercher la fin dans la nuit. Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso, estamos de vuelta, estamos en Legión Oculta. Sí, ustedes nos estaban esperando, créanme que nosotros también, porque comenzamos un nuevo podcast, una nueva forma de poder entregar información a todos ustedes de esas temáticas que fascinan, que intrigan, que muchas veces enseñan y a la vez también hasta nosotros mismos aprendemos. Un gusto, un placer estar junto a ustedes nuevamente y si nos están escuchando a través de Spotify, a través de Evox, a través de YouTube, espectacular. Solamente les pido, déjenos un like, suscríbanse y siempre síganos a Legión Oculta. Estamos todas las semanas con esos temas que a ustedes tanto les encanta. Y esta semana no es la excepción, porque hemos traído algo que yo sé que a ustedes les va a fascinar. Es un poco antiguo, sí, lo vamos a decir, pero a la vez también no lo dejamos a un lado porque la intriga es el sazón principal de la temática que el día de hoy les trae su servidor Mario González y el señor Gerardo Vega, que aprovecho de saludar, dar la bienvenida y dar pase para que comencemos este podcast que tanto han esperado. Bueno, sí, han escuchado y también han esperado. Y me refiero a Legión Oculta. Bienvenido, Gerardo. Para que te doy la bienvenida si esta es tu casa. Así que, por favor, pasa adelante, colócate cómodo y comencemos a contarles a nuestros amigos qué traemos el día de hoy. Ay, 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 querido Mario. Hoy día los muchachos que vayan a escuchar este programa realmente está de miedo. Está de miedo porque es un caso nacional. Es un caso que, sinceramente, siento que no se le ha dado el reconocimiento que debería. Más allá de que en un año se hizo bien popular, el 2015, por una teleserie que hubo. Pero más allá de eso, la importancia de este caso porque dio inicio a la psiquiatría en Chile. Así que vamos de lleno y a ver si es que alguien es capaz de saber de quién vamos a hablar sobre la endemoniada de Santiago, Carmen Marín, que en realidad hay muy poca información debido a los pocos registros que quedan desde la época, ya que Carmen Marín nació en julio del año 1838, en pleno siglo XIX, Mario. Sin embargo, lo que se sabe de ella es que quedó huérfana cuando estaba recién nacida, por lo que quedó a cargo de una tía. Luego de eso, a los 12 años, Carmen Marín estaba internada en el hospicio de monjas, en donde se educaba y recibía su formación. Fue en aquel lugar donde los registros indicaban que Carmen Marín dio inicio a una supuesta posesión demoníaca. Recordemos que en esta época es el primer caso de posesión demoníaca en Chile, muchachos. Así Mira, que no sé si será el primer no se caso sabía muy bien registrado, lo que... pero ¿será el primer caso registrado? Registrado. Mira, y aquí voy a hacer un paréntesis, voy a hacer una pausa, porque si nosotros hablamos de Carmen Marín, claro, vamos a hablar de una persona específica, de un caso en el cual hay registros, pueden ir los de Santiago, pueden ir a la Biblioteca Nacional y se encuentra el documento completo de este suceso. Pero yo voy a hacerte una pregunta, Gerardo, porque nosotros podemos entregar información, claro, de quién es, cuándo nació, cuál fue su vida, la cual hay muy poco, tú lo acabas de decir. Sí. Pero a mí me encanta buscar la quinta pata al gato, como hago siempre mención en todos los programas en los cuales estamos presentes. ¿Por qué estos sucesos, casos, acontecimientos o cualquier otro sinónimo que ustedes le quieran dar está en torno a un familiar,
a una familia, valga la redundancia, o a una persona que está dentro del ámbito religioso. ¿Te Sí. parece algo, una pregunta capciosa, o tú crees que hay algo relacionado con eso? Porque a un ateo hasta el momento, y si alguien lo sabe sería espectacular, que lo hagan mención en los comentarios después cuando escuchen el programa. Pero ¿por qué pasa en este caso? ¿Y por qué no los ateos? Y si tienen la respuesta, escríbanlo en los comentarios. Y te hago la pregunta a ti, Gerardo, antes de comenzar a indagar directamente sobre Carmen Marín. Ay, mira, justamente quería tocar eso, pero también hay algo que me he fijado mucho, y es que muchos casos de posesión demoníaca se dan en mujeres, no todos, pero la mayoría se da en mujeres. Ahora, ¿tendrá algo que ver la Iglesia Católica con esto? Porque recordemos que Carmen Marín también estuvo a los 12 años en una escuela de monjas. En un hospicio, Entonces, en ahí un hospicio. directamente. Ahí en la creme de la religión. Claro, y fue ahí donde comenzó todo esto, po. Sí, por eso es muy extraño, es muy buena pregunta, Mario. Sinceramente, no sabría responderla, pero me genera muchas dudas el hecho de que sí, sea con gente que es más religiosa que se dan estos sucesos. Y bueno, para continuar un poquito con esta historia, según cuentan las personas, ella se encontraba rezando cuando sintió un miedo agobiante, sin explicación. Y más tarde, a medianoche, tuvo una pesadilla en la que pareció que peleaba con el mismo diablo. Tras despertar de la pesadilla, se levantó y atacó a una de sus compañeras de pieza. Luego de esto, eh, a medida que el tiempo transcurría, la supuesta enfermedad de Carmen Marín avanzaba de una manera pero imparable, Mario. Es muy extraño todo esto. Y acá mira esta parte, Mario, porque realmente es increíble. Fueron varios los que trataron de ayudar, desde médicos, brujos y adivinos incluso. Tú sabes que en esa época se daba mucho este tema de la brujería, de los adivinos, y sin resultados positivos, por lo que fue finalmente derivada al hospital de Valparaíso, en donde intentó suicidarse después de un año de tratamiento. Luego de pasar por otros recintos asistenciales también, no solamente estuvo en Valparaíso, estuvo en otros lugares, y de recibir de toda clase de tratamientos. La joven ya terminó viviendo en el hospicio de monjas, como recién lo estábamos contando, en las Hermanas de la Caridad, acá justamente en Santiago. Allí debió compartir su habitación con un niño que estaba enfermo y a quien sus padres hacían recitar el Evangelio de San Juan. Y acá viene un punto donde es clave dentro de esta historia, porque los encargados del lugar descubrieron que cada vez que el niño recitaba ese Evangelio, los ataques de Carmen Marín se detenían por arte de magia, Mario. Insisto, es súper raro. Sigue ese círculo vicioso, que un pequeño cite un breve o un extracto de la Biblia y que se paralicen los efectos de Carmen Marín. A pesar de que estuvo un año ahí interna y tratando de poder ver qué es lo que estaba sucediendo, para mí ya es algo fuera de lo normal. Bueno, a pesar de que los exorcismos al día de hoy siguen sucediendo según algunos registros de la Iglesia Católica, que está confirmado que ellos son, o sea, disculpen, que ellos tienen personas idóneas para trabajar este tipo de sucesos, se caracterizan como paranormales. Y tú acabas de hacer mención a algo súper importante. Brujos, personas con cualidades diferentes, me refiero a mediums, y en el siglo XIX, o sea, 1800, en Chile comenzaba el auge de la mediumnidad que venía desde Europa, lo cual también es súper extraño que a pesar de que era súper potente y que solamente estaba dentro de la alta alcurnia, me refiero a la mediumnidad, esta persona, esta niña de 12 años,
pequeñísima, ya comenzaba a tener pequeños problemas, más que pequeños problemas, sino que grandes problemas, y poder rezar. Ahora, rezar significa estar en un estado de trance. A las personas que están 100% orientadas a esta situación, en un estado de trance bastante poderoso, en la cual se concentran de tal manera que las palabras que ellos citan, me refiero a hombres y mujeres, pueden provocar grandes sucesos a su alrededor, sanaciones, milagros, y en este caso, una supuesta posesión. Y poder ver que ella reaccionó de una manera totalmente agresiva después de un sueño, no pudiendo dilucidar la realidad de la fantasía, eh, estamos catalogando una invasión del diablo, una invasión de una entidad poderosa del submundo, catalogada como blasfemia de Dios, y que la iglesia en este caso pudo, no sé si ayudarla, porque yo no he podido ver esa serie de TVN que la transmitieron en el 2015, que es La Poseída. Creo que cuenta con Sí. 73 capítulos, si es que no me equivoco, Justamente. Ya, la chunté. Pero la vamos a ver, obviamente, pero acá lo que más llama la atención es médicos, brujos y adivinos. Y estamos hablando que en una religión en la cual la adivinación y la brujería está en contra, es algo que no se debe asumir ni mucho menos utilizar. Lo hacen para poder salvar a esta joven santiaguina. Increíble, por lo menos para mí increíble. Así es, Mario. Mira, para continuar con la historia, las hermanas de la caridad, conmovidas debido a lo del Evangelio de San Juan, decidieron llamar a un dirigente religioso llamado José Raimundo Cisternas, quien no creía que Carmen Marín fuera poseedora de una posesión. Sin embargo, Cisternas presenció en primera persona uno de los ataques de la niña, por lo que decidió estudiar a fondo el caso, con la ayuda de algunos especialistas en medicina, para descartar cualquier tipo de enfermedad mental de la joven, ya que para saber si realmente Carmen Marín estaba endemoniada o tenía alguna enfermedad mental, valga la redundancia, como recién les digo. Muchachos, Cisterna escribió lo siguiente, abro comillas, y dijo esto: un momento después de principar, la enferma se agitó horriblemente, levantó el pecho de un modo extraordinario, formó un ruido con los líquidos que habían en su estómago, y cuando el evangelio iba a más de la mitad, dobló el cuerpo, abrió cuanto pudo la boca, tomó un aspecto verdaderamente horripilante, y los cabellos se le erizaron. En una palabra, no parecía una criatura humana. No sé lo que pasó entonces por la mente de mis compañeros. Yo por mi parte puedo asegurar que la sangre se me heló por mis venas y tuve que hacer un esfuerzo para presenciar la conclusión de tal nunca visto acontecimiento, Mario. Increíble. Increíble. Yo creo que más pruebas no podían haber de que Carmen Marín estaba realmente poseída y que no había alguna enfermedad mental, pero como estamos hablando del siglo XIX, y al ser el primer caso, no se sabía muy bien y la iglesia no quería creerlo todavía. Aparte de esos ataques, los registros explican que mientras Carmen estaba bajo el frenesí de sus ataques, podía hablar diversas lenguas desconocidas para ella, como el latín, el alemán y el francés. Aparte, habían otras lenguas que también hablaba, lenguas muertas al parecer. Además se menciona que la Carmen Marín, cuando estaba en su momento de posesión, tenía una fuerza, pero decían que era más fuerte que Hércules, y era imposible de detenerla, a pesar de el número de hombres que intentaban detenerla. Otra de las características que tenía bajo las posesiones era que podía observar todo lo que ocurría a su espalda sin que ella girara la cabeza para observar lo que había detrás de ella. Realmente no tiene explicación esto, dejando a todos los presentes que veían sus ataques en primera persona sin explicación alguna,
y totalmente anodadados, Mario. Ay, Dios. Este caso realmente es, pero horrible. Luego de esto, en 1857, José Raimundo Cisternas convocó a algunas personas para emitir un informe a los médicos llamados Benito García, Manuel Antonio Carmona, Vicente Padín, Joaquín Barañao, Francisco Javier Tocornal, Eleodoro Fontecilla, Andrés Laiseca y Juan McDermott Barrington, que a pesar de que estaban todas las pruebas estaban ahí. Y sobre una supuesta posesión diabólica, Carmen decían que habían algunos doctores que atribuían sus ataques a enfermedades mentales, como les comentábamos delante. Incluso se diagnosticó con histeria ovárica. Además, los doctores agregaron que todos los hechos descritos como sobrenaturales por la iglesia de la época intentaron ser explicados de manera científica por los médicos que estudiaron su caso en paralelo a las investigaciones que hizo el arzobispado. Ahora, las respuestas que dieron realmente me dejan sin explicación. Por ejemplo, los insultos en diversas lenguas fueron atribuidos a las misas diarias en latín, a las que Carmen Marín oía en el hospicio, o a sus vivencias en el puerto de Valparaíso durante alguna de las fugas donde ella se relacionó con prostitutas y marineros. Muchos de ellos eran franceses y alemanes. Y con respecto al efecto sedante que sobre ella tenía la lectura del Evangelio de San Juan, Leighton sostiene que uno de los médicos que la trató, el doctor Manuel Antonio Carmona Fonseca, lo interpretó como una consecuencia de un amorío, posiblemente un caso de abuso sexual, que mantuvo con un hombre llamado Juan, que conoció en su paso por una casa patronal, Mario. Imagínate. Es que viendo ese tipo de situación y bueno, viendo la posibilidad de que este sacerdote o este presbítero la pudiese ayudar de alguna forma, hay unos datos súper importantes que a mí por lo menos me gustaría poder dar a conocer. Un dato súper interesante o súper llamativo fue que en el instante en que Cisternas la pudo ver o la pudo conocer, lo único que dijo es que a la Carmen habría que quemarla. E incluso su cabeza ha reaccionado de una manera tan extraña, como tú lo haces mención, y también la forma en la cual reaccionaba, y fueron 6 años de estudio en la cual la tuvieron ahí. Imagínate, estamos hablando de una persona que la tuvieron como casi conejillo de indias, y poder ver que esta persona era una criatura no humana, y a la vez también no sentir dolor, porque hasta una plancha caliente intentaron colocar sobre su vientre, es de verdad súper potente. Ahora, este episodio se fue repitiendo cada vez más, llamando la atención de muchas personas, de muchas gentes, y solamente el Evangelio la calmaba. Ahora, si nos vamos al aspecto médico, algunos podrían decir, lo que pasa es que Carmen sufría de esquizofrenia, la clásica tipificación, o en este caso diagnóstico para una persona que supuestamente sufre de una posesión. Pero que la calme solamente el Evangelio, igual es un poco extraño, sale un poco del común de lo que son los poseídos. Ahora, después de todo ese tiempo de análisis que tuvo Carmen, ella rechazaba el agua bendita, profería groserías contra Dios y los santos, y pese a que la intentaron engañarla para poner elementos religiosos en su almohada, ella se daba cuenta y los rechazaba. O sea, todo lo que eran elementos religiosos para ella era como urticaria, era como un imán con una fuerza igual, o sea, se repelía total. Ahora, entre estos puntos de las conclusiones, ahora, también se podía ver lo que ocurría detrás, porque al momento en que su presencia se había rezado algún salmo o algún cántico religioso, bien haya sido fuerte o despacio, que ella no haya oído,
o en cualquier otro idioma, se colocaba furiosa, se enojaba, independiente en el idioma en el cual preferían, o en este caso, estipulaban, hablaban o cantaban algo religioso, dándose contra el suelo. O sea, imagínate la rabia, en este caso la reacción, no rabia, sí puede ser rabia también, y reacción con una violencia que algunas veces sería naturalmente imposible para un ser humano. Según lo que estipulaba Zacarías, su cabeza era la más dura que había visto, por los golpes que se profería por escuchar estas palabras religiosas. Inclusive pudiendo resistir golpes y golpes y más golpes, mientras ella no sentía nada. Algunas cosas que mencionaban, o la conversación que tenía Carmen Marín con el presbítero, era: tengo ya las fracturas para echarte, le decía el sacerdote. ¿Sí? ¿Y a qué signo obedeces? Al Evangelio de San Juan, le respondía Carmen. Mira. ¿Por qué te atormentas, Carmen?, le decía el presbítero, para probar su paciencia. ¿Cuándo volverás? Dentro de 1 año y medio. ¿Volverás bajo la misma forma? No se sabe. Era la conversación que tenía el presbítero, no con Carmen, sino que con el supuesto demonio que estaba dentro de ella. Sí. Fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Inclusive fueron 20 veces o 20 rituales que se hicieron en tan solo 6 días rezándole el Evangelio de San Lucas. O sea, imagínate la potencia de esa posesión que tenía esta pobre muchacha. Sí, incluso hay otros casos también de posesión demoníaca bastante interesantes, Mario. El exorcismo de Emily Rose, por ejemplo, que es bastante famoso, es bien conocido. Y hay otro por ahí de un italiano. No recuerdo el nombre en estos momentos, pero lo podríamos averiguar, Mario, y podríamos comentarlo en algún podcast. Bien, un ejemplo. Hay unos registros en la cual terminaron en muerte, como el caso de Emily Rose. Como, por ejemplo, uno que recogió la BBC en septiembre del año 2021, donde una niña de tan solo 3 años fue asesinada durante un exorcismo en una iglesia pentecostal en San José de California, Estados Unidos. Se dice que le apretaron la garganta y le sujetaron la cabeza de tal forma que se asfixió. Otro caso es de Anneliese Michel en el año 1976 en Alemania, donde la mujer murió por deshidratación y desnutrición después de casi 10 meses de exorcismos católicos. No. Ahora, en otros se somete al ritual correspondiente al que termina con la persona sanada de padecimiento, pero estas situaciones ocurren en todo el mundo, no tan solo en Chile. Y si ustedes se preguntarán, oye, pero eso es algo totalmente tabú, no se habla mucho. Estimados amigos, aquí en Chile suceden tal cual como lo acaban de escuchar. No hay forma de comprobarlo, lamentablemente, porque la iglesia es súper hermética. Pero la Universidad Católica emite un diplomado y también, sí, claro, un diplomado sobre exorcismos para religiosos. Y eso no es que lo esté inventando, sucede. Y en varias partes de Chile se hacen exorcismos autorizados por el Vaticano, en la cual participan religiosos y religiosas. Y tienen que estar bastante preparados, confesados, que la familia no esté tan cerca y ser limpios de corazón. Porque si no, este supuesto demonio o quien posee el cuerpo los ataca de una manera que ni siquiera te imaginas. Imagínate que el padre Amor, que es bastante famoso, él ya, bueno, falleció. Mucha gente lo extraña, pero él realizó muchos exorcismos, muchos. Y el gran problema es que mucha gente que sufre de alguna posesión demoníaca necesitan realmente la autorización del Vaticano para poder realizarla a las personas. Sé de algunos casos que le han negado esta ayuda a personas que realmente tienen
las evidencias ahí, tal cual como las tenía Carmen Marín en su momento, y la Iglesia Católica se las rechazó. ¿Motivos? Ve tú a saber. Pero se dio, pasó eso, Mario. Lo bueno que ella, según lo que se tipifica, podemos adjuntar el escrito de la Iglesia Católica que yo lo tengo y lo podemos subir en formato archivo al fanpage de Observadores de Chile, que ahí indica y habla sobre este exorcismo, que según la Iglesia Católica fue sometida de manera exitosa. Como lo hice mención anteriormente. ¿Cuándo volverás? Ahí ya, de ahí en adelante no se habla qué es lo que pasó con Carmen Marín. Me imagino que siguió dentro del ordenato de monjas de la Iglesia Católica. Pero los religiosos que la atendieron habrían relatado que el demonio, antes de marcharse del cuerpo de Carmen, profirió amenazas y prometió volver. Sí. Volveré, dijo. Volveré en 1 año y medio más. Fue lo Una que fe de dijo. rata, yo dije 6 años y fueron 6 días. Hay un pequeño error de parte mía. Yo sé que algunos van a estar atentos. Bueno, y la teleserie también, pues que en el año 2015 Televisión Nacional emitió 73 capítulos, como bien comentaba Mario, que le achuntó justo a la teleserie nocturna, bajo el nombre de La Poseída, cuya historia central giraba en torno a Carmen Marín, y gracias a esta teleserie, que fue interpretada por la actriz Luciana Echeverría, entró dentro del folclore popular chileno, siendo su historia muy llamativa para el público. De hecho, fue justamente el año 2015 donde conocí este caso. Al parecer fue a través de esta teleserie, porque no lo conocía. Y un amigo mío también me lo había nombrado en su momento. Me había dicho, oye, ¿por qué no hablas sobre La Poseída en el programa que yo tenía antes? Donde grababa la historia y todo eso. Y lo hice y ahí conocí esta historia. Es bastante buena e interesante porque dio inicio a la psiquiatría en Chile, porque estos doctores que les nombramos delante, muchos eran psiquiatras españoles de diferentes partes y llegaron acá para poder ver si Carmen Marín realmente tenía un problema mental o realmente estaba poseída, Mario. Usted sabe que en cada rincón de nuestro país podemos encontrar situaciones extrañas, adversas, misteriosas, enigmáticas, fuera de lo normal, sin respuesta, como le quieran llamar. Y acá no es la excepción por parte de la endemoniada, o sea, Carmen Marín, una jovencita, literalmente, ni siquiera era, se puede decir puber, o sí, estaba dentro de lo que es la pubertad, de la adolescencia, pero a partir de los 12 años, comenzar con este tipo de situaciones y eventos, claro, quedan marcados dentro de la retina de cada uno de nosotros, al ver que ese tipo de situaciones son tan comunes y tan desconocidas, que bueno, nosotros somos los encargados de poder darlos a conocer a todos ustedes. No solamente asesinatos existen, sino que también exorcismos. Y quizás en algún momento nos vamos a encontrar con alguna historia o relato en base a alguna otra persona chilena, me refiero a hombre o mujer, que también haya pasado por este tipo de eventos abrumadores. Bueno, yo creo que va a quedar a criterio de cada uno de ustedes la veracidad de este hecho. Recordad que no hay una prueba tangible, ya que sucedió en el siglo XIX, 1856, más o menos. Y bueno, nada más que decir, solamente estar atentos a cualquier tipo de situación. Obviamente no crean todo lo que ven en redes sociales, eso es pan de cada día. Y solamente me queda agradecer su audiencia, agradecer su tiempo de poder escucharnos a través de Legión Oculta y esperar el próximo capítulo, sorprenderlos y estar junto a ustedes con una nueva temática. Así que yo de mi parte me despido, Gerardo, agradecido de que podamos entregar este tremendo caso a nuestros audio escuchas y nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Así es, querido Mario, darte las gracias a ti por estar acá nuevamente en otro capítulo más de Legión Oculta. Espero que a la gente le haya gustado mucho este caso. Habíamos tratado casos ufológicos,
casos de Psycho Killer, y ahora nos fuimos con un caso de posesión demoníaca, muchachos. Esperemos que realmente les haya interesado mucho y nos vemos en un siguiente capítulo de Legión Oculta. Hasta pronto.